Instituto de Cultura, de Cuidado Animal y Divulgación de la Ciencia. Ahí nos vemos. Mi nombre es Andrea. Muy buenas noches, queridos amigos de Siempre Animal. ¿Cómo están? ¿Cómo inicia su fin de semana? Algunos ya regresando de trabajar, muy contentos en sus hogares. Y desde luego, pues la mejor forma de terminar el día es aquí, en su espacio favorito de cultura, de cuidado animal y divulgación de la ciencia. Y es que además les tenemos un tema muy interesante, poco común, muy poco tocado en el ámbito veterinario. Sabemos, por ejemplo, que la medicina alternativa pues es todavía una de las especialidades pues que todavía hace falta más investigación, una de las especialidades en las que pues todavía tenemos que empezar a incursionar un poco más para poder ver nuevas alternativas, y es por eso que el día de hoy vamos a tocar una de ellas, una muy interesante, que es la terapia neural en mascotas. Vamos a hablar en perros, en gatos, hay en otros animales, pero bueno, nos vamos a enfocar principalmente en estas mascotas. Y bueno, pues para comenzar quisiera presentar a nuestro invitado del día de hoy. Quiero agradecerle al médico veterinario zootecnista Domingo Ezequiel Jiménez Hernández. Él, bueno, es egresado de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Por más de 30 años se ha dedicado a la práctica de la medicina privada de pequeñas especies y durante 20 años ha practicado la terapia neural. Bueno, tenemos que también ha dado diversas conferencias en el tema, entre ellas en el Congreso Internacional en República de Cuba, Ciudad Holguín, ante la Asociación Internacional de Terapia Neural, nombrada Traspolación de la Terapia Neural Humana a la Veterinaria. Y bueno, es sorprendente, la verdad, el trabajo que ha realizado nuestro amigo el médico veterinario Ezequiel. Bienvenido, ¿cómo está? Gracias. Buenas noches. Pues gracias por la invitación, doctora. Y pues bueno, aquí estamos para explicar en una forma muy práctica qué es la terapia neural. Así es, pues sí es un tema muy, muy interesante, así que queridos radioescuchas, bueno, amigos público que nos sintonizan, ¿no? Vamos a estar atentos sobre este tema. Primero que nada vamos a tocar un punto muy importante que es el principal. ¿Qué es la terapia neural y en qué consiste? Ok, bueno, en palabras sencillas, la terapia neural es estimular al sistema nervioso con la intención de regular el proceso de una enfermedad, ¿verdad? Y lo hacemos estimulando al sistema nervioso vegetativo. No hay otro nombre, así se llama, sistema nervioso vegetativo. Okay. Y sabemos que este sistema se encarga de regular perfectamente las funciones fisiológicas y fisiopatológicas. Y sabemos en medicina que cualquier enfermedad lleva un proceso. Claro. Entonces, una vez que conocimos las técnicas y las teorías que sustentan a esta terapia, pues nosotros empezamos a ver los resultados tanto en perros como en gatos, que es el área que nos compete. Y bueno, pues es infiltrar un anestésico local en el sistema nervioso simpático y parasimpático, que sería el vegetativo. Okay. Así prácticamente con esas palabras. Con esas palabras podemos decir que eso es la terapia neural. Por un lado, desde el punto de vista clínico. Pero por otro lado, la terapia neural contempla perfectamente a su paciente en un estilo de vida. Tenemos que informarnos perfectamente cómo vive ese paciente, ya sea perro o gato, y qué influencia tiene de su medio ambiente. Y una vez que tenemos, igual que en la medicina convencional, una historia clínica bien engarzada, claro, entonces nosotros empezamos a hacer el plan terapéutico con terapia neural.
Y bueno, esto es muy interesante porque como ya sabemos, de repente esto de suministrar fármacos en exceso, pues ya tiene implicaciones negativas en las mascotas, no nada más en las mascotas, lo vemos también en nosotros. ¿Qué pasa cuando comenzamos, cuando se nos comienzan a recetar bastantes medicinas, incluso nos tienen que recetar también uno para un recubrimiento, ¿no?, estomacal, precisamente por la irritación? Entonces tenemos este tipo de cosas en los fármacos. También tenemos ya una resistencia antimicrobiana que ahora, implementando estas nuevas alternativas, pues podemos comenzar a cambiar un poquito esta visión que tenemos de la medicina, que no nada más quizá tiene que ver con esta parte de los fármacos. Quizás hay otras alternativas, ¿no? Porque tenemos la terapia neural, pero también tenemos acupuntura, ¿no?, ozonoterapia. Tenemos otras alternativas que ya también van siendo aplicables a las mascotas y son muy interesantes. Claro. Yo creo que todos los médicos que empezamos somos alópatas. Nuestra universidad nos educa desde ese punto de vista como alópatas, pero con el tiempo te vas dando cuenta que hay una intoxicación muy severa con los medicamentos, a tal grado que a veces la alopatía pierde el sentido de la curación. Entonces tienes que buscar otras alternativas. Y entonces empiezas a estudiar las medicinas. En este caso, a mí me tocó estudiar la terapia neural, y fue en el ámbito de la medicina humana. ¿Verdad? Y al observar y a practicarla y ver que no hay problemas colaterales, pues la verdad es que nosotros damos gracias a estos médicos que la descubrieron y que la dieron a conocer y que la enseñaron. Platíquenos, por favor, un poco, ahora que menciona esta parte de los médicos, un poco del origen de esta terapia. Bien, la terapia neural nace en 1900, con la Escuela Fisiológica Rusa de Pavlov, de Speransky y de Sechenov y de otros médicos rusos. Ellos se encargan de practicar la medicina humana en sus consultorios y clínicas, y bueno, ahí se queda esa información. Y digamos que en 1928 la Escuela Fisiológica Alemana de los doctores Hunecke la redescubren, y ellos la dan a conocer al mundo médico. Y bueno, sabemos perfectamente que los doctores Hunecke son los que dan las técnicas de cómo ir aplicando esta técnica en ciertas partes del sistema nervioso para controlar un proceso de enfermedad. Así es. ¿Okay? Y bien, después ellos, los médicos Hunecke, la redistribuyen o la enseñan en América Latina a través de asociaciones médicas. Pero en medicina humana. En medicina veterinaria, digamos que somos muy poco lo que estamos practicando en comparación del grosor de médicos veterinarios que existen en México. Entonces, a grandes rasgos, eso es la terapia neural. Pero podría mencionarles una de las teorías de Pavlov, que es el nervismo. El nervismo dice que el sistema nervioso es rector de cualquier proceso patológico que se gesta en el organismo. Esto quiere decir que ninguna célula del organismo puede estar funcionando sin abastecimiento energético por parte del sistema nervioso. Si tú le retiras a una célula del organismo el efecto eléctrico del sistema nervioso, esa célula va a empezar a disfuncionar y se va a morir. Ok, bueno, tenemos que hay todo un mecanismo y precisamente, bueno, ¿cuáles son las técnicas de terapia neural en animales de compañía? ¿Nos platicaría sobre cada una de ellas, por favor? Sí, bueno, como dije al principio, en mi trabajo, es una traspolación. Okay. ¿Qué fue lo que hicimos en medicina veterinaria? Tuvimos que reestudiar la anatomía y la neuroanatomía. Esa es la base de la terapia neural. Saber en dónde se encuentran los principales ganglios del sistema nervioso para poderlos infiltrar. Entonces nosotros podemos infiltrar
al sistema nervioso a través del sistema simpático, cervical, al ganglio estrellado, por ejemplo. Quien conozca el ganglio estrellado sabe perfectamente que es una inervación que tiene una jerarquía en la respiración y en toda la función del corazón, de los pulmones y del encéfalo, y también en la parte, en la mitad del rostro. Okay. Entonces, cualquier proceso patológico que se presente ahí, el terapeuta neural infiltra esa zona con la intención de regular cualquier proceso. Ok, bueno, entonces tenemos que sí es básicamente esta parte de inyectar anestésico local en puntos estratégicos, así en es. esencia. Ajá. Muy bien, ¿cuál se aplica con mayor frecuencia y en qué casos? Ok, bueno, es una pregunta muy buena, ¿verdad? Por ejemplo, si tenemos, ¿qué le parece? Una pulmonía, ¿verdad? Entonces, el tratamiento con terapia neural sería el ganglio estrellado, ¿verdad? Porque toda la inervación de este ganglio es un ganglio que se encuentra a nivel cervical, es un ganglio simpático, vegetativo, y se encarga de darles toda su función al pulmón y al corazón. Pero también, coadyuvando a esta técnica del ganglio estrellado, se colocarían puntos en lo que sería el esternón y en la columna, en el lugar de las vértebras, en donde emergen los nervios que también van hacia el tórax. Okay. Eso sería prácticamente un tratamiento para un problema respiratorio tipo pulmonía, o bien en medicina veterinaria una tos de las perreras, por ejemplo. Nosotros haríamos eso, esa técnica. Por ejemplo, dolores musculares, articulares, a lo mejor para las mascotas que ya están pues en edad avanzada, Okay. ¿no? Bueno, de hecho la terapia neural, una de sus especialidades es las enfermedades crónico-degenerativas. Okay. Entonces ahí lo que hacemos, por ejemplo en columna, luego cuando las columnas de las mascotas están ya anquilosadas, entramos a la inervación del sistema nervioso tanto vegetativo como espinal a través de la columna. Nada más que el terapeuta neural tiene que saber en qué tipo de vértebras va a entrar para ayudarle en las articulaciones. Y en un momento dado entramos también a las articulaciones, a la inervación de las articulaciones. Ok, tenemos por ejemplo para padecimientos como la displasia de cadera. Sí, claro. ¿No? Sí, ahí el tratamiento sería entrar a la articulación y a la inervación que va hacia la cadera, la articulación coxofemoral. Hay que entrar ahí, la inervación sale de el sacro, ¿verdad? De la médula espinal sacra, y ahí se empieza a infiltrar conjuntamente con las articulaciones de la cadera y esperamos el resultado. Y se espera el resultado. Muy bien. Platícanos algunos casos de éxito precisamente, y pues también, ¿por qué no otros en donde ha sido pues un poco más difícil aplicar esta terapia? Sí, claro que sí, doctora. Mire, por ejemplo, ese paciente que está ahí se llama Tacho. Él es una mascotita joven, pero fue agredida por otro perro y fíjese que en la mordida le lesionó al nervio oculomotor, y le lesionó también a la primera rama del trigémino, que está aquí, y presentó una parálisis del párpado superior. Este paciente lo vieron dos colegas de especialidad en oftalmología y ellos dijeron que no tenían mucho que hacer por él. Acudieron con nosotros y Tacho perfectamente recuperó su funcionalidad del párpado en unas 6-7 sesiones. Ok, bastante interesante. Sí, ¿cómo no? ¿Algún otro caso que nos desee compartir? Bueno, también tenemos, parece que trajimos un caso. Bueno, le podría platicar de este pacientito que estamos viendo. Perfecto. Este es un Terranova muy joven. La señora
igual nos lo llevó porque tenía displasia de cadera, Okay. caminaba muy mal y bueno, su médico, o la médica, más bien era una médica, le dijo, mire, ¿por qué no va con el doctor Jiménez para que le hagan terapia neural? Y Sansón empezó a caminar. Los resultados se vieron inmediatamente después, desde la primera terapia. ¿Qué hicimos con Sansón? Con Sansón tuvimos que infiltrar a los nervios que emergen de la columna lumbar y también infiltramos en la articulación de la cadera. Con eso fue suficiente para que Sansón ahorita esté caminando. Su dueña me ha dicho, doctor, está excelente mi perro. Okay. Y bueno, han habido algunas dificultades con algún paciente. Tenemos que, por ejemplo, como en cualquier tipo de medicina, pues los organismos pueden responder de forma diferente, claro, ¿no? Dependiendo del paciente. ¿Ha tenido alguna complicación en algún caso? Bueno, como tal no. Cuando tú haces terapia neural, lo que esperas es que el paciente tiene un mareo. Le llamamos en medicina lipotimia. Hay un mareo y es pasajero. Y esto es debido a que estamos infiltrando el anestésico en el sistema nervioso vegetativo. Y nada más. Yo recuerdo un caso de un gato. Me lo llevó una joven que era aviadora. Y su gato ya se lo habían desahuciado porque este gato presentaba... Después de una cirugía salió, ¿cómo podríamos decir? Salió lesionado del sistema nervioso. No podía controlar su cuerpo. No podía ni siquiera tomar agua por sí mismo. Okay. Entonces ella acudió a nosotros y le dimos unas 4 terapias, pero en la última hubo un golpe, digamos, del impulso eléctrico que mandamos, y entonces como que presentó como un shock. Pero no como un shock tal cual, sino que se empezó como a convulsionar. Pero fue pasajero, pasó. Yo le dije a la dueña que no se preocupara, que no iba a pasar nada. Efectivamente no pasó nada. Pero bueno, pues lógico que sí se asustó la dueña, ¿no? Porque tuve que sostenerlo para que respirara. Okay. Nada más. Pero de ahí en fuera no. Y vaya que en 20 años he visto, no me acuerdo cuántos casos, he visto tanto en perros como en gatos. Muy bien, y precisamente ahora que menciona la parte de los gatos, que es otro tema también, esta parte de los gatos, ¿difiere en algo la aplicación de la terapia neural en perros y en gatos? Bueno, en un momento dado, sí, porque a un gato le puedes hacer la terapia neural siempre y cuando se encuentre sumamente deprimido, porque así en vivo... No, es imposible. Tenemos que someterlos a un proceso anestésico ligero. Okay. Pero cuando están muy deprimidos, se los puede hacer perfectamente. ¿Ha tenido casos en particular con algún gato? Un día vi a un gato persa de un amigo que es creador de gatos persas y lo llevaron porque lo llevaron con un diagnóstico de asma felino. Y lo habían visto en hospitales veterinarios y no daban ningún resultado. Entonces me hablaron, fui a verlo y fue impresionante cómo este gato en 3 sesiones estaba casi al 100%. Y los dueños no daban crédito. Me decían, doctor, ¿cómo es posible que se haya curado tan rápido? Y yo les dije, es que así es en la terapia. Así de fascinante y de eficiente, ¿no? Claro, y como lo reitero, digo, hay casos, no siempre se responde de la misma forma, no siempre el organismo va a responder de la misma manera. Entonces pueden haber casos en donde la recuperación sea más rápida, pueden haber casos donde no lo sea tanto, ¿no? Sí, mire, doctora, nos han llevado al consultorio casos en los cuales, imagínense, ¿no? Un paciente de 17 años, 16 años, 15, ¿verdad? Con un procedimiento crónico degenerativo y bueno,
hay algunos que no han respondido, pero han sido muy pocos. Porque puedo mencionarle un día un caso de un síndrome de Meniere, en medicina veterinaria es síndrome vestibular. El síndrome vestibular, que es lo mismo que el síndrome de Meniere. Es una lesión en el octavo par craneal. Entonces, esta perrita, yo recuerdo que la ponían en el piso y daba vueltas nada más. Y de hecho, ya estaba desahuciada. Con 4 terapias, la perrita caminó, se levantó, caminó, tomó agua y vivió perfectamente como 3 años con calidad de vida. O sea, murió como a los 17, 18 años. Okay. Bueno, entonces tuvimos que este fue un caso total de éxito. Sí, es que tengo que decirlo. Cuando se hace bien la terapia neural, las posibilidades de recuperar a un paciente casi son todas. Okay. ¿Y por qué todavía, tenemos que es un tipo de medicina, como ya lo comentábamos, la medicina alternativa todavía, si es todavía para los humanos, pues más o menos conocida, pues para las mascotas es poco conocida todavía, pero ¿a qué se deberá precisamente que en la medicina veterinaria nos falta más información sobre este tipo de temas? Yo considero que son 2 áreas muy diferentes. La política de la academia alopática de la medicina veterinaria, pues tiene todas sus bases de medicina para hacer medicina interna, medicina de especialidad, y ellos consideran que no hay necesidad de tener más otra medicina. Posiblemente eso es lo que ellos piensen, ¿verdad? Además han de decir, bueno, ¿por qué quieres que yo incursione en otra área alternativa si yo soy un especialista en dermatología, soy cardiólogo, soy oftalmólogo reconocido? No tengo por qué andar en otra área alternativa. Así es. Bueno, ¿no? Pues sí tenemos que todavía hace falta mucha investigación. Eso sí. Es importante no quedarnos en una sola área, sino tratar de actualizarnos sobre las diferentes alternativas que van saliendo, porque sabemos que en la medicina, como en todo, pues es cuestión de actualizarse, ¿no? Y seguir viendo qué es lo que podemos también aportar. Y bueno, nos platicarías sobre las conferencias que has dado, los talleres, y precisamente acerca de este diplomado que imparte. Bueno, antes de tu pregunta quisiera mencionar, si los médicos de la academia no voltean hacia esta terapia, es también porque las teorías que hablamos hace rato de Rusia y de Alemania no están contempladas en el modelo de estudio médico universitario a nivel mundial. Entonces dicen, yo eso no lo conozco, por lo tanto no lo practico. Bien. Ahora, en la otra pregunta que me haces, bueno, los talleres, más bien los diplomados que doy, son cursos tipo diplomado. En cada módulo yo hago una introducción a profundidad de lo que es la terapia neural, tanto en la teoría como en la práctica. En el primer módulo les doy lo que es todos los médicos de medicina humana que la practicaron, cómo es que funciona el anestésico local a nivel de la membrana del sistema nervioso, ¿verdad? Cómo es que regula a nivel de iones, ¿verdad? Y cómo es que tienes que utilizar el anestésico para no intoxicar, porque en un momento dado, pues ¿cuál sería la diferencia entre un medicamento y un veneno? Pues la dosis, ¿no? Entonces les enseño cómo utilizar las dosis, ¿verdad? Okay. Que, dicho de paso, son dosis que no son por miligramo y kilogramo de peso. Son dosis en mililitros de acuerdo a la experiencia del terapeuta neural. Bueno, y ¿cómo podemos, en caso que algún médico veterinario se anime y tome este diplomado, cómo podemos contactarnos? Muy bien, mi consultorio se encuentra cerca del Estadio Azteca, en una colonia que se llama Ejido Viejo de Santa Úrsula, Coapa, y es la avenida del Bordo, número 24A. Y estamos muy cerca del Colegio México, por un lado, del lado de Acoxpa, y por el lado de Calzada del Hueso, estamos muy cerca del FUCAM.
Y bueno, los teléfonos que tenemos, el consultorio es el 5679-5408 y el teléfono de mi asistente es el 5540-91-7639 y el mío es el 5519-251519. Allí nos podrían solicitar y créanme que no se van a arrepentir, les va a fascinar esta terapia. Bueno, pues muchísimas gracias al médico veterinario zootecnista Domingo Ezequiel Jiménez Hernández por darnos esta interesante charla sobre la terapia neural. De verdad que es un tema que nos falta profundizar un poquito más, pero bueno, ya saben que en Siempre Animal vamos a estar al pendiente de este tipo de temas para que conozcamos un poquito más acerca de estas alternativas, para que nos actualicemos y bueno, ya podemos tomar cada quien nuestro propio criterio, nuestras conclusiones. Es bueno comparar algunos casos de éxito, pues también es válido, ¿no? Si ustedes quieren hacernos llegar cualquier otro tipo de información, pero yo les quiero agradecer de verdad que tengan esta disposición, muchísimas gracias, y como lo comenté al principio, también gracias, comentaba a nuestros radioescuchas, porque bueno, ya hace poco todavía que nos cambiamos aquí a televisión y algunos radioescuchas que estaban en Promo Estéreo, ahora nos ven en Orbe Network, así que muchísimas gracias, de verdad, amigos, ahora nuestro querido público, nos vemos el próximo viernes con más de Siempre Animal, ya saben, comenzando su fin de semana con nosotros. Muchísimas gracias, un beso enorme a todos ustedes por allá, que tengan un excelente fin de semana, una excelente noche. Muchísimas gracias al médico Ezequiel. Al contrario, muchas gracias a usted, doctora, por la invitación, y las veces que nos invite, aquí estaremos trayéndole cosas interesantes de la terapia neural. Muchísimas gracias, es un gusto. Nos vemos, amigos, que tengan una excelente noche. Gracias al equipo Orbe Network, gracias a Pamela, asistente del médico. Hasta pronto.